Te voy a decir algo que casi nadie se atreve a decirte de frente. Si el mundo te trata como algo reemplazable, no es porque no valgas, es porque no has aprendido a evitar tu valor. Vivimos mendigando atención, respeto y amor sin darnos cuenta de que cada vez que nos encogemos para encajar, le enseñamos al mundo cómo tratarnos. Hoy no vengo a motivarte, vengo a incomodarte, porque el día que entiendas que no estás aquí para ser una opción más, sino una presencia imposible de ignorar, ese día algo cambia para siempre. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no te hará más popular, pero sí te hará imposible de pasar por alto. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el valor personal se negocia, que se pide con buenas intenciones, que se gana complaciendo, explicando demasiado o demostrando que somos útiles para los demás. Yo también caí ahí. Hubo una etapa de mi vida en la que sentía que tenía que justificar mis sueños, mis decisiones, incluso mi silencio. Creía que si hablaba más, si hacía más, si me esforzaba por agradar, entonces el mundo me tomaría en serio. Pero la vida me dio una lección dura y necesaria. El valor no se pide, se demuestra. Y se demuestra en silencio, con coherencia, con acciones repetidas, cuando nadie está mirando. La psicología humana es clara en algo. Respetamos lo que percibimos como sólido, no lo que se arrastra. Cuando una persona necesita convencerte de su importancia, automáticamente pierde autoridad. En cambio, cuando alguien camina con calma, cumple su palabra, no se explica de más y no persigue validación, algo dentro de nosotros se ordena. No sabemos exactamente por qué, pero lo sentimos. Esa persona no está disponible para todo ni para todos. Esa persona no compite por atención. Esa persona se eligió primero. Yo entendí esto cuando dejé de anunciar mis planes y empecé a ejecutarlos. Cuando dejé de explicar por qué decía que no y simplemente sostuve el no. Al principio incomoda, porque el mundo está acostumbrado a que le demos acceso ilimitado a nuestra energía. Pero luego ocurre algo poderoso. Las personas empiezan a ajustar su trato. No porque les hablaste más fuerte, sino porque tu comportamiento les enseñó cómo tratarte. Demostrar valor no es arrogancia, es responsabilidad personal. Es llegar a tiempo, es cumplir lo que prometes, es no desaparecer cuando algo se vuelve incómodo. Es también saber retirarte cuando un lugar ya no honra quién eres. El cerebro humano asocia consistencia con seguridad y seguridad con valor. Por eso alguien disciplinado, aunque no sea el más brillante, termina siendo respetado porque su presencia es confiable. Si hoy sientes que te ven como una opción más, revisa esto con honestidad brutal. ¿Estás viviendo de acuerdo con lo que dices que vales? ¿O estás esperando que otros lo reconozcan primero? El mundo no te debe reconocimiento, el mundo responde a señales. Y la señal más fuerte es cómo te tratas tú cuando nadie te está aplaudiendo. Empieza por algo simple pero incómodo. Deja de anunciar, deja de justificar, deja de perseguir atención. Enfócate en construir resultados, hábitos y límites claros. El respeto llega tarde o temprano, pero siempre llega cuando hay coherencia. Y cuando llegue no será porque lo pediste, sino porque lo hiciste evidente. Hay una verdad incómoda que aprendí tarde, pero que me cambió la vida. Nadie te abandona primero si tú no te abandonaste antes. Suena duro, pero es real. Durante años toleré silencios que dolían, faltas de respeto disfrazadas de bromas, migajas de atención que yo llamaba oportunidades. Y mientras más aguantaba, más normal se volvía para los demás tratarme como algo secundario. No porque fueran malas personas, sino porque yo les enseñé con mi silencio y mi complacencia que podían hacerlo. El ser humano aprende cómo tratarte observando qué permites, no lo que dices, no lo que publicas, no lo que reclamas una vez al año, sino lo que toleras todos los días. Si tú no te eliges, si tú no te priorizas, si tú no te respetas, el mundo no va a hacer ese trabajo por ti. El mundo no premia el sacrificio silencioso, lo normaliza. Y ahí es donde muchos se pierden, creyendo que aguantar los hace valiosos cuando en realidad los vuelve invisibles. Yo entendí esto cuando me di cuenta de que estaba disponible para todos menos para mí. Decía que sí cuando quería decir no. Cancelaba mis planes por cumplir los de otros. Justificaba actitudes que me lastimaban porque tenía miedo de quedarme solo. Pero la soledad más peligrosa no es la de estar sin gente, es la de estar contigo mismo y no reconocerte. Cada vez que te traicionas por encajar, algo dentro de ti se rompe. Y ese quiebre se nota, aunque no digas una palabra. Poner límites no te hace egoísta, te hace íntegro. Y sí, incomoda. Incomoda porque cambia dinámicas, porque revela intenciones, porque muestra quién estaba contigo por respeto y quién solo por conveniencia. Cuando empiezas a decir hasta aquí, algunos se irán y duele. Pero duele más quedarte en lugares donde tienes que mendigar dignidad. El respeto empieza exactamente donde termina la complacencia, no antes. El cerebro humano funciona con patrones. Si siempre estás disponible, te vuelves predecible. Si siempre perdonas, te vuelves tolerable. Si nunca te vas, aunque te maltraten, te vuelves reemplazable.
Pero cuando empiezas a cuidarte, a elegirte, a retirarte de lo que no te honra, algo cambia. No solo afuera, sino adentro. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a mirarte distinto. Y esa energía se siente. Hoy quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿En qué área de tu vida te estás abandonando para no incomodar a otros? Ahí está la raíz. Ahí está el trabajo. Pon ese límite hoy. Aunque tiemble la voz, aunque el corazón se acelere, porque el día que te eliges le enseñas al mundo cómo tratarte y ya no hay marcha atrás. Hay algo que la psicología humana entiende de manera instintiva, aunque casi nadie se atreva a decirlo en voz alta. Lo que siempre está disponible deja de apreciarse. No porque no tenga valor, sino porque el acceso ilimitado mata el respeto. Yo aprendí esto a golpes, entregando mi tiempo, mi energía y mi atención como si fueran infinitos, como si no tuvieran costo. Estaba para todos, a cualquier hora, en cualquier momento, respondiendo mensajes de inmediato, resolviendo problemas que no eran míos, cargando responsabilidades que nadie me pidió pero que yo acepté por miedo a perder conexión. Y mientras más disponible estaba, menos valor percibían en mí. El ser humano no cuida lo que no le cuesta, no protege lo que siente garantizado. Y cuando tú te vuelves garantía absoluta, cuando siempre estás ahí, cuando nunca pones límites, inconscientemente enseñas que tu presencia no es algo que se deba honrar. No es maldad, es programación. Así funciona la mente. Valoramos lo que requiere intención, no lo que se obtiene sin esfuerzo. Proteger tu energía no es frialdad, es inteligencia emocional. Tu tiempo es vida comprimida. Cada minuto que entregas es un pedazo de existencia que no vuelve. Cuando entendí eso, dejé de regalarme. Empecé a seleccionar, no desde el ego, sino desde el respeto propio. Porque decir sí a todo es en el fondo decirte no a ti mismo, y eso pasa factura, cansa, vacía, desordena. Decir no sin culpa fue uno de los entrenamientos más difíciles de mi vida. Al principio, la mente grita, te dice que vas a decepcionar, que te van a rechazar, que se van a ir, y algunos se van. Pero déjame decirte algo con total honestidad, quien solo se queda cuando te diluyes, nunca estuvo por quien realmente eres. Cuando empiezas a cuidar tu energía, el filtro se activa solo. Se quedan los que respetan, se van los que solo consumían. Tu atención es poder. Lo que miras, lo que escuchas, lo que permites entrar en tu mente moldea tu identidad. Si dejas que cualquiera tenga acceso a ti, terminas viviendo, reaccionando, no eligiendo. Por eso aprender a decir no, no es rechazo al otro, es lealtad contigo. No todo merece acceso a tu tiempo, no toda conversación merece tu atención, no toda urgencia es tu urgencia. Cuando empecé a marcar mis espacios, algo curioso ocurrió. Las personas empezaron a escuchar más cuando hablaba, a valorar más cuando estaba, porque ya no estaba siempre, estaba cuando elegía estar. Y eso cambia todo. La escasez bien gestionada no crea distancia, crea respeto, crea intención, crea presencia real. Si hoy sientes que te dan por sentado, revisa tu nivel de disponibilidad. Tal vez no necesitas hacer más, sino retirarte un poco. Tal vez no necesitas gritar tu valor, sino protegerlo. Empieza hoy, di un no honesto, apaga una notificación, recupera una hora para ti, porque cuando aprendes a cuidarte, el mundo aprende a hacerlo también. Hay algo que siempre he creído, incluso cuando nadie me estaba observando, incluso cuando no había aplausos, ni cámaras, ni reconocimiento, tu disciplina habla por ti cuando tú no estás en la habitación. Puedes tener talento, carisma, ideas brillantes, pero si no cumples tu palabra, tarde o temprano todo eso se cae. La disciplina es la forma más honesta de presentarte ante la vida, porque no depende del ánimo, ni del contexto, ni de quién te esté mirando. Depende solo de quién eres cuando nadie te exige nada. Yo he visto personas con menos oportunidades avanzar más lejos que otras mucho más preparadas, y la diferencia casi nunca fue la inteligencia, fue la constancia, fue llegar temprano cuando nadie lo pedía, fue terminar lo que empezaron incluso cuando ya no había emoción, fue cumplir promesas pequeñas, invisibles, que nadie celebró, y esas acciones, repetidas día tras día, fueron construyendo una reputación silenciosa, no una fama ruidosa, sino algo mucho más poderoso: confianza. El cerebro humano confía en lo predecible. Cuando alguien hace lo que dice que va a hacer una y otra vez sin necesidad de supervisión, se convierte en alguien confiable. Y la confianza es una de las monedas más valiosas que existen. No se compra, no se improvisa, se construye con disciplina. Por eso nada eleva más a una persona que cumplir su palabra incluso cuando nadie mira, porque ahí no hay presión externa, solo carácter. Durante años entendí la disciplina como castigo, como algo rígido, frío, pesado, hasta que me di cuenta
de que la disciplina no me quitaba libertad, me la estaba devolviendo. Porque cada vez que cumplía una promesa conmigo mismo, algo dentro de mí se fortalecía. Me respetaba más, dudaba menos, caminaba distinto. La disciplina empezó a ordenar mi mente, mis decisiones, mis relaciones, no de golpe, sino poco a poco. La reputación no se construye con grandes gestos ocasionales, sino con pequeñas acciones consistentes. No es lo que haces un día extraordinario, es lo que haces un martes cualquiera cuando estás cansado. Ahí se define todo, ahí se entrena el carácter, ahí decides si eres alguien que solo habla o alguien que cumple. Y quiero ser muy claro con esto, la disciplina no empieza con metas enormes, empieza con promesas pequeñas, levantarte cuando dijiste que lo harías, terminar esa tarea que querías postergar, hacer ejercicio 10 minutos, leer una página, apagar el teléfono cuando sabes que debes concentrarte. Son cosas simples pero no fáciles. Y cada vez que las cumples, le envías un mensaje poderoso a tu mente. Puedo confiar en mí. Cuando no cumples lo que te prometes, te fragmentas. Cuando sí lo haces, te integras. Y esa coherencia interna se nota afuera. La gente no siempre sabe explicarlo, pero lo siente. Siente cuando alguien es sólido. Siente cuando alguien no necesita venderse porque ya se construyó. Empieza hoy. No con algo heroico, sino con algo honesto. Haz una promesa pequeña y cúmplela. Mañana repite y pasado mañana otra vez. Porque cuando tu disciplina se vuelve tu carta de presentación, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Hay una verdad incómoda que aprendí con los años y es que mientras más te explicas, menos impacto tienes. El mundo no se siente atraído por quien ruega ser entendido, sino por quien camina con claridad interna. Cuando necesitas validación externa, empiezas a regalar tu poder. Empiezas a justificarte, a aclarar, a defender decisiones que ni siquiera tendrías que explicar. Y en ese momento, sin darte cuenta, tu magnetismo se diluye. Porque la fuerza no grita, la fuerza se sostiene. Durante mucho tiempo pensé que ser transparente significaba explicar todo. Explicar por qué dije no, por qué me fui, por qué cambié, por qué decidí distinto. Hasta que entendí que muchas explicaciones no nacen de la honestidad, sino del miedo a no ser aceptado. Y cuando actúas desde ese miedo, tu energía se fragmenta. El misterio no es manipulación, es coherencia silenciosa. Es saber quién eres sin necesitar convencer a nadie de ello. He visto personas brillantes perder autoridad por hablar de más, justificar horarios, justificar límites, justificar sueños, justificar silencios. Y también he visto a otros, con menos palabras, generar un respeto natural. No porque fueran fríos, sino porque eran claros. El ser humano valora lo que no puede acceder completamente. Lo que siempre está disponible pierde peso, pero lo que se cuida se honra. Lo mismo ocurre con tus decisiones. No todo merece una explicación, no todo requiere un discurso. Hay decisiones que solo necesitan ser vividas. Cuando actúas en coherencia, el tiempo explica por ti y esa coherencia se siente. La gente puede no entenderte al principio, pero aprende a respetarte cuando ve que no te quiebras explicándote. El silencio, cuando está respaldado por acciones, se convierte en presencia. Aprendí a callar no por debilidad, sino por respeto propio. A no justificar mis límites, a no explicar mis prioridades, a no dar acceso a quien no cuida mi energía. Al principio incomoda, porque estamos entrenados para agradar, pero luego libera, porque cuando dejas de sobreexplicar, empiezas a habitarte con firmeza, y esa firmeza comunica más que 1000 palabras. El misterio no es esconderse, es no regalarse. Es entender que tu valor no depende de que otros lo comprendan de inmediato. Quien necesita aprobación constante pierde el centro. Quien se mantiene fiel a sí mismo, aún en silencio, se vuelve magnético. No porque busque atención, sino porque dejó de perseguirla. Así que la próxima vez que sientas el impulso de explicar de más, detente, respira y pregúntate si estás hablando desde la convicción o desde el miedo, porque el verdadero poder no se justifica, se sostiene. Aprendí algo que nadie me explicó con palabras, sino con miradas. Antes de que abras la boca, antes de que digas quién eres o qué haces, el mundo ya te leyó. Te leyó en cómo entraste a la habitación, en cómo ocupaste el espacio, en si pediste permiso con el cuerpo o llegaste con presencia. Tu forma de caminar por la vida comunica tu autoestima mucho antes de que puedas defenderla con argumentos. Y no estoy hablando de arrogancia ni de actuar seguridad, estoy hablando de energía. Durante mucho tiempo confundí autoestima con apariencia. Pensé que se trataba de vestir mejor, de hablar más fuerte, de parecer más seguro, pero la verdadera seguridad no se actúa, se cultiva desde adentro. Puedes usar el mejor traje, pero si caminas encogido, el mensaje es claro.
Puedes decir palabras firmes, pero si tu mirada huye, tu cuerpo te contradice. El cuerpo no sabe mentir. Revela exactamente cómo te sientes contigo mismo. Recuerdo etapas de mi vida en las que dudaba profundamente de mí. Y aunque intentaba disimularlo, mi postura me delataba. Hombros caídos, mirada baja, pasos apurados como queriendo desaparecer. No era timidez, era falta de presencia. Y la presencia no se compra, se construye. Se construye cuando empiezas a respetarte incluso cuando nadie te está evaluando. Cuando ordenas tu vida interna, tu cuerpo lo expresa de forma natural. La energía con la que entras a un lugar dice más que 1000 palabras porque el ser humano percibe antes de analizar. Sentimos antes de entender. Por eso hay personas que no dicen nada y aún así todos las notan, no porque busquen atención, sino porque están alineadas. Su cuerpo, su mente y sus decisiones van en la misma dirección. Eso genera calma, firmeza, atracción. No es magia, es coherencia. Cuidar tu postura no es vanidad, es respeto propio. Mirar al frente no es desafío, es dignidad. Hablar con un tono claro no es imposición, es seguridad interna, presencia antes que apariencia. Puedes trabajar tu lenguaje corporal, sí, pero no como un truco, sino como un reflejo de un trabajo más profundo. Cuando empiezas a cumplirte, a ponerte límites, a honrar tu palabra, tu cuerpo se endereza solo. Ya no necesita esconderse. He visto cómo cambia la vida de alguien cuando deja de pedir permiso para existir. Cuando camina más lento, cuando ocupa su espacio sin culpa, cuando sostiene la mirada sin agresión. No porque se crea más, sino porque dejó de creerse menos. Esa transformación no se logra frente al espejo, se logra en la intimidad de las decisiones diarias. Así que hoy observa cómo caminas, cómo te sientas, cómo miras, cómo hablas, no para juzgarte, sino para escucharte, porque tu cuerpo está contando al mundo exactamente cuánto te valoras. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen sin darse cuenta. La necesidad. No la necesidad de crecer o de amar, sino la necesidad de ser aceptado, validado, elegido. El día que te necesitas demasiado de alguien, ese día empiezas a perderte a ti. Y cuando te pierdes te vuelves reemplazable, no porque no tengas valor, sino porque dejaste de sostenerlo desde adentro. Durante mucho tiempo creí que necesitar a otros era una prueba de humildad, incluso de amor. Pensé que mostrar dependencia me haría cercano, humano, pero la vida me enseñó algo distinto. La dependencia emocional o profesional no crea vínculos sanos, crea desequilibrios. Cuando necesitas que alguien te apruebe para sentirte suficiente, le entregas tu centro. Y cuando entregas tu centro, el respeto se diluye, aunque nadie lo diga en voz alta. He visto relaciones romperse no por falta de amor, sino por exceso de necesidad. He visto talentos ignorados no por falta de capacidad, sino porque estaban desesperados por ser vistos. El ser humano, aunque no siempre lo admita, respeta más a quien no se vende por atención. El que se necesita se acomoda, el que se acomoda se traiciona. Y el que se traiciona enseña al mundo que puede ser reemplazado. La independencia emocional no es frialdad, es solidez. Es poder compartir sin depender. Es amar sin desaparecer. Es trabajar con excelencia sin mendigar reconocimiento. Cuando tu vida depende de la aprobación de otros, vives en una constante negociación interna. Dices que sí cuando quieres decir no. Te quedas cuando deberías irte. Te callas cuando deberías hablar. Y ese silencio no te protege, te empequeñece. Aprendí que el respeto empieza cuando dejas de necesitar que te elijan, porque ya te elegiste tú. Cuando construyes una vida con propósito propio, con hábitos que te sostienen, con una identidad que no se mueve al ritmo de las opiniones ajenas, algo cambia, tu energía se estabiliza. Ya no persigues, atraes. Ya no ruegas, decides. Ya no te aferras, compartes. Construir esa independencia no ocurre de la noche a la mañana. Empieza con decisiones incómodas, con aprender a estar solo sin sentirte vacío, con invertir en tu crecimiento aunque nadie aplauda, con crear fuentes internas de validación, cumplir tu palabra, avanzar en silencio, respetar tus límites. Cada vez que haces eso, reduces la necesidad externa y fortaleces tu valor interno. No estoy diciendo que no necesites a nadie, todos necesitamos conexión. Lo que digo es que no puedes necesitar la aprobación para existir, no puedes depender del aplauso para caminar, porque el día que el aplauso falte, si no tienes raíces te caes. Pero cuando eres independiente emocionalmente, incluso el rechazo te respeta. La paradoja es esta: cuando dejas de necesitar, te vuelves deseable. Cuando dejas de perseguir, te buscan. No porque juegues a la ausencia, sino porque ya no estás vacío, estás completo. Y el mundo siente esa completud. Así que empieza hoy a construir una vida que se sostenga por sí misma, porque cuando no dependes de la aprobación de nadie, nadie puede reemplazarte. Hay una verdad que duele aceptar, pero que libera cuando la abrazas.
Crecer incomoda, no solo a ti, incomoda a los demás. Cada vez que subes de nivel, algo se reacomoda en tu vida y no todos pueden acompañarte en ese movimiento. Durante mucho tiempo pensé que crecer significaba sumar personas, sumar aplausos, sumar aprobación, pero la vida me enseñó que muchas veces crecer significa soltar. Y soltar no porque seas mejor que nadie, sino porque ya no eres el mismo. Cuando empiezas a evolucionar, tu energía cambia, tus prioridades cambian, tus conversaciones cambian. Lo que antes te entretenía ahora te drena, lo que antes tolerabas ahora te pesa. Y ahí aparece la incomodidad. Porque hay personas que solo te conocieron en tu versión anterior y no saben relacionarse con quien estás llegando a ser. No es maldad, es diferencia de frecuencia. Pero si no lo entiendes, empiezas a achicarte para no perderlos. Y ese es el precio más caro que alguien puede pagar. Traicionar su evolución para conservar compañía. He vivido ese proceso. He sentido la culpa de crecer. He sentido la presión de explicarme, de justificar por qué ya no estoy, por qué ya no participo, por qué ya no vibro igual. Y entendí algo esencial. El lujo no es gustarle a todos. El lujo es ser fiel a tu evolución, porque gustarle a todos exige diluirte, ser fiel a ti exige coraje, y el coraje no siempre es celebrado. Cuando subes de nivel, pierdes accesos, pierdes ciertas invitaciones, pierdes ciertas dinámicas, y al principio duele, porque el ser humano teme quedarse solo. Pero hay una soledad mucho más peligrosa que estar sin gente. Estar rodeado de personas que ya no te representan. Esa soledad se siente como ruido interno, como incoherencia constante, como cansancio del alma. Aceptar perder conexiones no te hace frío, te hace honesto. No todos los vínculos están diseñados para acompañarte toda la vida. Algunos fueron necesarios para una etapa, para una versión tuya que ya cumplió su ciclo. Agradecerlos y soltarlos es parte del crecimiento. Retenerlos por miedo es estancamiento disfrazado de lealtad. El crecimiento te eleva, pero primero te sacude. Te obliga a redefinir quién eres, qué permites, qué ya no negocias. Te obliga a elegirte incluso cuando eso significa caminar solo por un tiempo. Y ese tiempo no es castigo, es preparación. Porque cuando te alineas contigo, empiezas a atraer personas que vibran desde el mismo lugar al que tú llegaste, no desde el que superaste. No todos van a entender tu proceso, no todos van a celebrar tus límites, no todos van a aplaudir tu silencio. Y está bien. No viniste a ser comprendido por todos, viniste a ser coherente contigo. El crecimiento no pide permiso, se manifiesta. Y cuando lo honras, aunque incomode, te eleva. Así que no tengas miedo de soltar lo que ya no vibra contigo, porque cada vez que eliges tu evolución, eliges la vida que realmente te pertenece. Hay un principio que muy pocos comprenden y que transforma la percepción que otros tienen de ti. El silencio del que trabaja vale más que el ruido del que presume. La vida nos expone constantemente a comparaciones, a egos que gritan, a personas que necesitan anunciar cada logro, cada avance, cada victoria. Pero la verdadera grandeza no hace ruido. La excelencia susurra, y la diferencia entre ambos no está en lo que hacen, sino en cómo lo viven y cómo lo proyectan al mundo. He aprendido, muchas veces por prueba y error, que el exceso de exposición genera un valor superficial. Cuando gritas tus logros, cuando presumes cada paso, comienzas a depender de la aprobación externa para sentir que existes. Tu energía se diluye en la necesidad de ser visto y aplaudido y pierdes foco en lo que realmente importa. El proceso, la construcción silenciosa, el trabajo constante que nadie nota, pero que se traduce en resultados que sí importan. Trabajar en silencio no significa invisibilidad. Significa respeto por el proceso y por tu propia integridad. Significa priorizar el impacto real sobre el aplauso momentáneo. Significa entender que la vida premia más al que se entrega con constancia y compromiso que al que habla más que actúa. Cada logro que alcanzas sin necesidad de proclamarlo genera una autoridad natural, un magnetismo que otros perciben sin que tengas que explicarlo. El paso práctico es simple, pero requiere disciplina. Disminuye la necesidad de reconocimiento. Haz tu lista de tareas más importantes y comprométete con ellas sin notificar a nadie. Termina un proyecto, aprende una habilidad, construye tu cuerpo, tu mente o tus finanzas y guarda silencio. Observa cómo, con el tiempo, el valor percibido de lo que haces crece de manera exponencial, porque la coherencia y la constancia son más visibles que cualquier autoelogio. Yo mismo he comprobado que los momentos más transformadores de mi vida y carrera llegaron cuando dejé de buscar aplausos inmediatos, cuando prioricé la acción sobre la publicidad, la excelencia sobre la aprobación. Porque el que trabaja en silencio, aunque pocos lo noten, se vuelve imprescindible. La energía del que presume puede atraer miradas, pero la del que construye atrae respeto, confianza y resultados duraderos. Así que, haz una pausa, observa tu necesidad de validar tus esfuerzos externamente
y pregúntate, ¿estoy trabajando para impresionar o estoy trabajando para crecer? Cuando eliges crecer, el silencio se convierte en tu carta más poderosa. Hay un principio que transforma por completo cómo el mundo te percibe. Te vuelves un lujo cuando te respetas primero. Todo lo que haces, cada decisión que tomas, cada límite que estableces, comunica algo más profundo que palabras o apariencia. Comunica tu amor propio. Y no hablo de un ego inflado o de vanidad. Hablo de la integridad con la que te tratas, de la coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que aceptas de otros. El amor propio no se negocia, se practica. No es algo que llega de la aprobación de otros, de sus aplausos o de su reconocimiento. Cuando te valoras y te respetas, el mundo no puede evitar ajustarse a esa energía. He aprendido, a través de momentos donde me sentí invisible, que la manera en que te tratas establece un estándar invisible para todos los que te rodean. Si permites que te interrumpan, que te menosprecien, que ignoren tu tiempo o tus emociones, enseñas que tu valor es negociable. Pero si actúas con respeto hacia ti mismo, incluso cuando nadie observa, estableces un código interno que el mundo no puede ignorar. La estrategia es simple. Antes de esperar respeto externo, construye respeto interno. Sé firme con tus límites, cumple tus promesas contigo mismo, honra tus prioridades. Esa consistencia crea una presencia magnética. Las personas comienzan a verte no solo por lo que haces, sino por cómo te sostienes, por la manera en que no te diluyes ante la complacencia ni la crítica. Es un lujo silencioso pero palpable, que nadie puede imitar si no parte de adentro hacia afuera. Hoy, tu paso práctico es sencillo pero poderoso. Haz una acción que honre tu valor aunque nadie la vea. Puede ser decir no a algo que roba tu energía, dedicar tiempo a algo que te nutre, mantener un compromiso contigo mismo que has estado postergando. Es en estos gestos cotidianos donde se construye la percepción de lujo, no en el exceso de adorno, sino en la firmeza de tu carácter. Yo mismo he comprobado que las decisiones silenciosas, aquellas que honran mi propio valor sin buscar aplauso, han sido las que más respeto genuino han generado a mi alrededor. Cuando te respetas primero, no solo cambias tu vida, cambias cómo te ven, cómo te tratan y cómo te valoran. Ese es el verdadero lujo, la persona que no necesita demostrar su valor porque ya se sostiene por sí misma. Hoy quiero dejarles con una verdad que puede transformar todo. Nadie te verá como un lujo si primero no te respetas a ti mismo. Todo empieza en tus decisiones diarias, en cómo honras tu tiempo, tu energía y tu integridad. Cada límite que estableces, cada acción que tomas para cuidarte, construye esa presencia magnética que no necesita explicaciones ni validación externa. No se trata de presumir, de aparentar o de gustarle a todos. Se trata de coherencia, de disciplina, de amor propio. La forma en que te sostienes, incluso cuando nadie observa, define el estándar que otros seguirán contigo. Por eso, el verdadero poder no está en los aplausos, sino en la firmeza silenciosa con la que te mantienes fiel a ti mismo. Hoy te invito a un compromiso simple pero radical. Haz al menos una acción que honre tu valor aunque nadie la vea. Di no a lo que roba tu energía, respeta tu tiempo, cumple una promesa contigo mismo. Cada pequeño gesto construye tu lujo personal, tu respeto y tu influencia. No esperes que el mundo lo reconozca. Empieza por ti. Cuando tú te valores primero, el mundo no tendrá más opción que seguir tu ejemplo.